Educlastic. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este canal Educlastic Perú. El día de hoy vamos a aprender matemáticas para estudiantes de segundo grado de secundaria. Espero hayas aprovechado estas vacaciones de medio año. Ahora sí, arrancamos con energía en la semana número 18. Pero antes de empezar este video, yo te invito a que te puedas suscribirte y comentar en este canal. Si eres profesor o estudiante, no te olvides compartir para que más estudiantes lo puedan ver. Ahora sí, empezamos. El tema del día de hoy es: elaboramos una encuesta y recolectamos datos sobre diversas situaciones. Básicamente vamos a hablar hoy día sobre las técnicas de muestreo. Leemos y observamos las siguientes situaciones. Situación número 1. Nuestra gastronomía hoy. Y dice así: la riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas, que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y a la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. Hasta aquí, para que entiendas mejor, te invito a que puedas leerlo nuevamente y pausar este video. Y nos pregunta: ¿cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? Básicamente la respuesta está en preguntar. Entonces, ¿cómo vamos a preguntar a las personas? A través de una encuesta. Y ese es el tema del día de hoy. Empezamos. Comprendemos el problema. ¿De qué trata la situación? Trata de la gastronomía peruana. Número 2. ¿Qué desean averiguar los estudiantes de segundo grado? Deben averiguar la percepción de la gente sobre la gastronomía peruana. ¿A quiénes consultarán su percepción sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana? A la gente. ¿Qué datos necesitan recolectar para responder a la pregunta de la situación? Necesito saber cuáles son los factores que impulsaron la gastronomía. Diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a la pregunta de la situación. Esto es para cada uno, pero yo lo he puesto a armar las preguntas y el cuestionario. Luego, encuestar a las personas para poder obtener las respuestas. Algunas nociones previas. Vamos a definir qué es una población, qué es una muestra y qué es una variable estadística. Muy importante en estos días. La población estadística básicamente es un todo de algo. Y la definición más correcta dice así: es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desea estudiar. Si la población es muy numerosa, se tienen que seleccionar una muestra para el estudio. En la vida real, es difícil trabajar con toda una población. ¿Y por qué? Porque los recursos son limitados. Es por ello que se trabaja con muestra. ¿Pero qué es una muestra? Básicamente es una porción de la población. Y la definición dice: la muestra es un subconjunto de elementos de la población. Ahora, ¿qué es una variable estadística? Es una característica o cualidad de la población que se desea estudiar. Por ejemplo, la edad de las personas de mi localidad. La variable estadística es la edad. Ahora veamos un ejemplo. Si el profesor de educación física necesita conocer la estatura promedio de los estudiantes del aula del segundo año, la población vendría a ser todos los estudiantes del aula del segundo año. Y la muestra sería, por ejemplo, 10 estudiantes tomados al azar. Al ser tomados al azar, están aplicando una técnica de muestreo aleatorio simple, que más adelante lo vamos a ver. Su estatura es la variable que el profesor desea indagar. Conjuntos de la observación. ¿Qué ves en la imagen? Primero, la población. Conjunto de individuos que se desea estudiar, es decir, un todo. Y una pequeña sección vendría a ser la muestra, que es un subconjunto de elementos de una población estadística. ¿Y qué es la variable?
el atributo o característica relevante de una población o muestra. En este caso del ejemplo, la edad de los alumnos del segundo grado de secundaria. Continuamos. Seguimos con las nociones previas. Las variables estadísticas se clasifican en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. ¿Y qué son cada uno de ellos? Las variables estadísticas cualitativas sirven para registrar la información descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conductas, etc. Sus valores son nombres, adjetivos o frases enteras. Por ejemplo, lugares, las regiones. Luego tenemos las variables estadísticas cuantitativas, que sirven para registrar información numérica. Ojo acá, la diferencia entre la cualitativa es que la cualitativa va a buscar información descriptiva. En cambio, las cuantitativas van a buscar información numérica. Por ejemplo, el número de hijos, la estatura, el peso, etc. Y sus valores son números enteros o no. En el gráfico vemos la clasificación de las variables. Tenemos dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa se subdivide en nominal y ordinal. La nominal se refiere a las características. Por ejemplo, las profesiones. Puede ser profesora, puede ser enfermero, médico, etc. La ordinal se refiere a que sigue un orden establecido. Por ejemplo, el puesto en concursos, primero, segundo, tercero. Otro ejemplo sería el nivel socioeconómico. Pobreza extrema, pobre y no pobre. Luego tenemos las variables cuantitativas, que se subdividen en discreta y continua. La discreta toma números enteros. Por ejemplo, el número de platos típicos. Puede ser 2, 5, 10, etc. Un dato importante acá es que la variable cuantitativa discreta no puede tomar un valor decimal. Por ejemplo, puede existir un número de platos típicos igual a 3,5, a 3,6. No, ¿verdad? El número de platos típicos solo son números enteros. Luego tenemos la variable cuantitativa continua, que puede tomar valores enteros o valores decimales. Por ejemplo, tenemos la estatura. La estatura se puede expresar en número entero o en número decimal, como por ejemplo 1.25, 1,68, 1,75, etc. Luego veamos las técnicas de muestreo, pero recordando, podemos decir que primero debemos tener preciso cuál es la población a estudiar. Luego de esa población, como los recursos son limitados, tenemos que trabajar con una muestra. ¿Y cómo selecciono a cada componente de la muestra? Para eso existen las técnicas de muestreo, principalmente 4. Tenemos a la primera, el muestreo aleatorio simple. Todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ejemplo, vemos la imagen de una población, de los cuales se está seleccionando al azar a los integrantes de la muestra. Luego tenemos la técnica de muestreo conglomerado. Y dice que la población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatorio simple. Cuando vamos a dividir en grupos, no se sigue ningún patrón. Y de cada grupo se selecciona al azar a los integrantes para la muestra. Luego tenemos el estratificado. La población se separa en segmentos homogéneos llamados estratos. Y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Aquí, para poder agrupar en estratos, lo que se tiene que hacer es seguir una característica. Por ejemplo, si queremos investigar la edad promedio de las personas de mi localidad, lo que tenemos que hacer es separar en dos grupos. ¿Pero bajo qué criterio? Si son mujeres, en un grupo, y si son varones, en otro grupo. Y de cada estrato, del estrato mujer, por ejemplo, elijo, mediante una muestra aleatoria, simple, a los representantes de la población. Luego tenemos el sistemático.
Se toma una selección aleatoria inicial de observaciones, seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. Entonces aquí, el primer paso es seleccionar un número aleatorio, es decir, cualquier número. Y a partir de ese número, vas a seleccionar a los más integrantes de tu muestra siguiendo un patrón, ya sea de 5 en 5, de 10 en 10 o como tú quieras. Pero para ello existen algunas fórmulas. Luego vemos la encuesta. La encuesta constituye un método de investigación y recopilación de datos, utilizada para obtener información de personas sobre diversos temas, como gustos, sus preferencias, etc. Básicamente la encuesta es un cuestionario con preguntas, su mismo nombre lo dice, y lo que busca es recopilar información. Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o la población con el fin de recolectar información. Dentro de la encuesta tenemos los tipos de preguntas, las preguntas abiertas, que permiten al encuestado tener la libertad de responder libremente, y la pregunta cerrada, que permite al encuestado solamente elegir alguna de las posibles opciones. Tipos de encuesta según la forma de aplicación. Recuerda, en este estado de pandemia es recomendable realizar encuestas virtuales o encuestas por correos y llamadas, ya que la encuesta por contacto personal es muy arriesgada. Tenemos la primera, encuesta por correo, que consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal. Luego tenemos la encuesta vía telefónica, que consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada telefónica, de una llamada por celular. Tenemos luego la encuesta personal, que consiste en realizar el cuestionario cara a cara. Debe existir una interacción entre encuestador y encuestado. Este tipo de encuesta no es recomendable actualmente, ya que puedes contagiarte. Luego tenemos la encuesta online, que consiste en realizar el cuestionario utilizando el Internet como medio de distribución. Tipos de escalas. Tenemos la escala nominal, la escala ordinal, de intervalo y de razón. Ahora ejecutamos la estrategia o plan. Para ello, registra un procedimiento que seguirías para elaborar una encuesta que nos permita recolectar datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el año 2020. Primero, tengo que definir la población y la muestra para recolectar los datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Entonces, defino mi población. ¿Quiénes son? Las personas de mi vecindario. La muestra, un grupo de vecinos. La técnica de muestreo que voy a emplear depende de cada uno. Las variables puede ser la variedad, la identidad cultural y los precios de la gastronomía peruana. Luego, por segundo paso, defino las escalas para las variables cualitativas ordinales. Variedad, poco variada, variada y muy variada. Identidad cultural, nunca, a veces y siempre. Precios, poco accesibles, accesibles y muy accesibles. Luego elaboro una pregunta para cada variable. Pregunta número 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Tenemos 3 opciones. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Bien, es cerrada, porque te da un número de opciones limitado. Pregunta número 2. ¿Considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? Y tienes 3 opciones. Pregunta número 3. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Y también tienes 3. Cuarto, verifico la lista de vecinos, ordenada alfabéticamente. Población, mi vecindario. ¿Cuántas personas hay? 80 vecinos. Ahora, determino una muestra del 25% de la población. Entonces, hago la regla de 3 simple. Digo que 80 vecinos representa el 100%. ¿Cuántos vecinos representarán
el 25%, entonces lo que hago es multiplicar en aspa 25% por 80 y lo divido entre 100. 25% por 80 dividido entre 100 me da un valor de 20 personas. Eso sería mi muestra. Número 6. Realizo un sorteo de acuerdo al número asignado en la lista para determinar la muestra de estudio. Muestra de vecinos elegidos, 20 vecinos. Recuerda, en un muestreo aleatorio simple, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Para averiguar la percepción de mis vecinos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta hace poco, presento el cuestionario de la encuesta. Encuesta sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Este formato tiene que tener tu cuestionario. Estimado, estimada integrante de nuestro vecindario, a continuación se le invita a participar en una encuesta, donde tiene que marcar con aspa. Y aquí tenemos las 3 preguntas que se le va a hacer a cada encuestado. Ahora veamos la situación número 2. Vecinos de Katy. Katy comenta a su profesor: organicé a todos mis vecinos, los ordené en forma alfabética y los clasifiqué por la primera letra de sus apellidos. Así formé varios grupos y de cada grupo elegí al azar un número de nombres. Por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la letra B y así sucesivamente. ¿Qué técnica de muestreo empleó Katy para seleccionar la muestra? Para que puedas responder esta pregunta, te invito a que retrocedas un poco del video y repases las técnicas de muestreo. Marca la alternativa que consideras correcta y justifica tu respuesta. La respuesta es la B, conglomerado, porque lo primero que estoy haciendo es agrupar y de cada grupo seleccionar aleatoriamente. Situación número 3. Sueldo de los trabajadores. La profesora Lucía explica a sus estudiantes que, para un estudio sobre los sueldos de los trabajadores de una empresa, el presidente definió 3 estratos: gerentes, jefes y empleados, y de cada estrato tomó una muestra aleatoria simple. ¿Qué técnica de muestreo utilizó el presidente de la empresa para determinar la muestra de estudio? El estratificado, porque está separando en grupos llamados estratos. Situación número 4. Futuro de la comida peruana. En una población de 500 establecimientos de comida peruana que pertenecen a la región Arequipa, se pretende extraer una muestra de 125 establecimientos de comida para investigar su resiliencia una vez superada la emergencia sanitaria. ¿Qué procedimientos seguirías para determinar la muestra? Recordemos, población 500 establecimientos, muestra 125. Ahora respondamos. Resolución: divide el total de la población entre 125, donde K es el intervalo coeficiente de elevación. Recuerda que para este ejemplo vamos a utilizar la técnica de muestreo sistemática. Entonces K vendría a ser 500 entre 125. En total tendríamos 4. Organizo los establecimientos en una lista: 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y selecciono un número aleatorio entre 1 a 4. En este caso, selecciono el número 2. ¿Y por qué del 1 al 4? Porque el número K te ha salido 4. Y con cuarto paso, defino los 25 establecimientos sumando 4 a 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el número que elegí era 2. Entonces, este sería mi primera muestra. Es decir, Dimas. Luego de aquí voy a sumar 4. 2 más 4, 6. Y así sucesivamente. 6 más 4, 10. 10 más 4, 14. 14 más 4, 18. Y así sucesivamente. ¿Y por qué le sumo 4 a cada dato? Porque el constante es 4. Reto: deberás de aplicar la encuesta a 20 personas. Recuerda que tu muestra está formada por los miembros de tu vecindario o familia. Esta información que recogerás será utilizada como insumo
para nuestra siguiente actividad. Te recomiendo que no inventes datos y realmente realices esta encuesta. En el otro cuadro te dan algunas recomendaciones, como por ejemplo mantener la distancia social implementada. Reflexionamos sobre lo aprendido y te dan 4 preguntas que tú debes de responder, ya que es algo muy personal. Hasta aquí llegó este video. Espero me hayas acompañado hasta el final del video. Si quieres, puedes repetirlo para un mejor entendimiento. No te olvides suscribirte a este canal para más videos diarios y semanales. Muchas gracias y nos vemos. ¡Chao!